En estos momentos de alta tensión internacional, cuando soplan vientos de guerra constantemente, es difícil pensar que la paz mundial pueda comenzar en mí, en ti, en nosotros. Podemos sentirnos como una pieza insignificante dentro de un rompecabezas enorme, como una coma perdida dentro de una novela. En el esquema de las cosas del sistema, posiblemente simplemente seamos eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si varias piezas de ese rompecabezas cambian? ¿Qué sucede si varias comas de esa novela se mueven de lugar o se convierten en otra cosa? El sentido de las cosas entonces cambia. En Occidente, la paz se entiende como la ausencia de conflicto. Vemos la paz como tranquilidad total, tanto externa como interna. En Oriente, sin embargo, la paz se concibe como la capacidad de proceder de manera positiva aún en los mayores retos. Se le ve como algo dinámico y activo. Si vemos la paz como la ausencia de conflicto, estamos depositando la responsabilidad de la paz a lo que sucede fuera de nosotros. Cuando la vemos como una actitud que se asume ante los retos internos y externos, entonces somos todos responsables de la misma. Cuando nuestra actitud, pensamientos y acciones están dirigidos a la paz y a la armonía, no solamente se manifiesta en nosotros, sino que se contagia a nuestra familia, a nuestro lugar de trabajo, las personas que día a día comparten con nosotros. Entonces yo estoy cambiando mi mundo y como consecuencia aporto al cambio en mi entorno. Esa gran novela comienza entonces a cambiar su sentido de la misma forma que una coma cambia el sentido de la oración. Pero esa paz comienza en mí y yo soy el responsable de ella. El mundo en que vivimos es un sistema que hemos creado estando juntos. Es como un río enorme. Sus aguas nos arrastran y nos van llevando. A veces sentimos que flotamos sin dirección a merced de sus corrientes y en otras tratamos de evitar los escollos o salir del río. Pero siempre hay un remolino que nos arrastra de nuevo a su corriente. Llega el momento en que nos hacemos parte del sistema, de forma tal que no lo vemos, que no nos percatamos que nos controla y nos esclaviza de manera tan efectiva que ese hecho pasa desapercibido. Cuando tomamos conciencia del cautiverio, comienzan las preguntas difíciles y es ahí donde te das cuenta que has estado ahogándote sin saberlo. A veces nadas en contra de la corriente y es peor, pero esa no es la forma de combatir el sistema. Dentro de esas aguas buscas dirección y el único sitio donde la encuentras es dentro de ti. Un susurro, una canción de fondo casi imperceptible al principio. Afinas el oído y poco a poco empiezas a tararear la melodía. Empiezas a ver dentro del tumulto de las aguas los espacios de paz que existen. Comienzas a fluir en el río con una perspectiva diferente y sus remolinos y peligros ocultos los evitas de manera más efectiva. Eso te da paz, la vives, la transmites y te liberas. El darte cuenta de esto no solamente te da alegría y libertad, sino que conlleva una gran responsabilidad. Lo primero es que el sistema te va a atacar de manera en misericordia, pues es bien celoso. Ahí comienzan las dudas, regresan pensamientos erróneos, tentaciones de dejar pasar y no hacer el trabajo. Todo eso es lo que el adversario es, que no es otra cosa que las dudas que siempre tenemos. Pero la duda fortalece la fe, pues hace que busques más adentro y más profundo en ese pozo interno lleno de maravillas que están ocultas para ti, ocultas dentro de ti. La suerte de todo eso es que lo llevas dentro y no necesitas nada ni nadie para explorarlo, solamente el deseo de hacerlo. Por eso es por lo que no basta con decir creo y aceptar que eres el Hijo amado de Dios, que tu origen es divino, que eres un ser espiritual. Hay que hacer el trabajo. Hay que vivir, pensar y actuar como tal. ¿De qué vale saber la verdad y no hacer nada? Tú puedes pregonarla a los cuatro vientos. Nada va a cambiar hasta que comiences a vivirla. Hasta que comiences a ser un instrumento de la divinidad en ti. Dentro del sistema, ese es el camino oculto y difícil, pero es el único que te va a llevar a vivir en el reino. A nivel mundial vemos cómo se sacuden las fibras sociales, culturales y religiosas en todas partes.
Eso crea grandes divisiones en la sociedad y se perciben aún en el seno familiar y en nuestras congregaciones. La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir atar, unido. En la práctica, la religión muchas veces hace lo opuesto, pero el problema es mucho más profundo que eso. Mientras los animales matan por comer, por defender su territorio, por obtener pareja o defender a sus crías, los seres humanos matamos por historias. La religión, la etnia, la raza, la nacionalidad y la política son algunas de esas historias. Estamos usando la religión para santificar los prejuicios que ya tenemos y no podemos culparla de iniciar estos prejuicios, pues estos prejuicios nosotros mismos los hacemos. Levantamos muros, agrandamos distancias, pasamos juicio, promovemos el odio y la intolerancia y nos encerramos detrás de la alambrada y a eso llamamos paz. El mayor desastre para ese plan mal llamado paz es descubrir la humanidad en tu enemigo. ¿Por qué? Porque entonces ya deja de ser tu enemigo. Te ves en él, lo ves en ti. Ese es el primer paso para la paz. Sentarte a conversar con el otro de cosas cotidianas. Eso es suficiente para empezar. Cuando existen conflictos, se espera que cada uno tome una posición, que se matricule en un bando. El que no lo hace se le critica por cobarde, por falta de lealtad al partido, a la comunidad, al ideal, a la nación, a la iglesia. Se le ve como un traidor. Sin embargo, hace falta mucho coraje para asumir una posición de paz. Muchas veces los tuyos no te entienden, y mucho menos el enemigo. Sin embargo, hace falta mucho valor y sacrificio para ser un combatiente de la paz. En Israel, hace años, judíos y palestinos que han sido víctimas de la tormenta de odio e intolerancia que consume la región, han comenzado a reunirse para darse apoyo. No solamente para soportar las grandes pérdidas personales, sino para crear conciencia a los demás sobre el papel que juega la intolerancia y la falta de empatía en ese conflicto que consume al pueblo palestino y al pueblo judío. Esas personas son vistas como locos, como cobardes. Así lo llaman los que no han podido salir del corral de la guerra donde se han encerrado. Todos ellos describen el arduo trabajo de verse como iguales y sacudirse de años de indoctrinación a los que han sido sometidos. Cada uno describe la inmensa tranquilidad, la paz interna que descubren al salir de la prisión ideológica y entrar de lleno a la libertad espiritual que te da ser un combatiente por la paz. Aún así, los que no son creyentes. Si vamos a ser guerreros de paz, tenemos que comenzar con nosotros. Seamos instrumentos de paz. Ayunemos del juicio, la ira, la retribución, la separación. Veamos a los demás y a nosotros como lo que somos, vehículos para expresar el amor de Dios y su justicia. Seamos instrumentos de paz. Tienes que trabajar por el tipo de vida que deseas y el mundo en el que quieres vivir. Ese mundo siempre fue tu entorno inmediato. La tecnología, sin embargo, ha hecho que se convierta en todo el orbe al tenernos informados y la tarea a veces parece imposible. Pero cuando haces el trabajo, cuando vives de acuerdo con lo que verdaderamente eres, es imposible que esa luz que sale de ti no ilumine la oscuridad de otros y los ayudes a encontrar el camino. Esa es tu tarea. Llevarle a los demás lo que tú conoces, no con palabras de convencimiento, sino con acciones, con el ejemplo. Cada cual tiene que encender su llama interna. Tú simplemente les muestras que es posible hacerlo y es posible ser un ente de paz, un transmisor de paz. La relación del hombre con la divinidad cambió mucho en el sentido de que la justicia y el amor hacia los otros pasó a convertirse en una responsabilidad de todos. No solamente hacia los tuyos, sino también a todo el que es diferente. Los grandes profetas eran apasionados de esa visión y constantemente criticaban y advertían al gobierno cuando olvidaban la justicia y el plan de Dios y las consecuencias que esto acarreaba. Jesús vino a continuar esa labor y sus seguidores y creyentes esparcieron su doctrina de amor y hermandad por toda la cuenca del Mediterráneo. Al igual que con el Antiguo Testamento, el Nuevo también se usó por imperios y gobiernos para justificar atrocidades contra el pueblo, corrompiendo el mensaje de Jesús. Hoy día es más importante que nunca retomar esas enseñanzas y no resistirnos a nuestra verdadera naturaleza. Recuerda,
Una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Dios los bendice. Dios que vives en mí y en cada uno de nosotros. Gracias hoy y siempre por mantenernos receptivos a los vientos de cambio que tu divina voluntad ha sembrado en nosotros. Permítenos ser instrumento de tu gran proyecto universal y que como buenos obreros levantemos juntos la obra que se ha comenzado para tu gloria. Que siempre estemos en el fluir de la divinidad, unidos como hermanos en esta casa grande que has tenido la gracia de permitir que residamos en ella. Gracias por el regalo de la sabiduría que nos lleva a ser embajadores de tu paz, sembradores de tu amor y fuente de sanación para todo el planeta y sus habitantes. Sabemos que la vida no termina nunca. Agradecemos tus continuas y eternas bendiciones robustecidas con tus poderes para que, con nuestro trabajo, podamos disfrutar y crear el ambiente propicio de acuerdo con tu voluntad para el desarrollo máximo de nuestras capacidades como especie. Abrázanos, acógenos en tu sagrado seno y protégenos como nosotros lo hacemos con todos los seres que habitan en tu casa, y permite que tu reino sea manifestado cada día más a través de nuestras palabras, pensamientos, sentimientos y acciones. En la certeza de que vives en nosotros y jamás nos abandonas, humildemente recibimos y agradecemos todas tus bendiciones. Amén.